¿Cómo están, chiquillos? Oye, 20 años desde el último collage y nos reencontramos ahora para hablar de la Constitución. ¿Cómo está Fabián? ¿Cómo está Ernesto? Está bien. Emocionado, la verdad. Adelante, Ernesto, adelante. No, Fabián, por supuesto, primero. Querido. Emocionado por este 2 décadas sin collage y a puertas de un proceso también histórico, obviamente más importante para el país que collage, ¿cachai? Así que listo para empezar este collage constitucional. Ernesto. No, bien, muy, muy feliz de estar nuevamente, de compartir las ideas locas que nos han llevado hasta los 40 o 39 años, diciendo cada día más tonteras en nuestras vidas, así que está bien. Me parece Oye, un notable reencuentro. Notable reencuentro. contémosle a la gente que quizás no tiene idea de lo que es collage, que collage fue un programa de radio que hicimos nosotros tres cuando estábamos en la universidad, cuando éramos compañeros. Ese programa salió por la radio de la Universidad de Chile. Y bueno, y a partir de eso se generó una amistad que no se acabó más hasta el día de hoy, que probablemente no se va a acabar hasta que pasemos a mejor vida, digamos. Entonces, para mí también es lindo, ¿no? Como este reencuentro con ustedes dos y poder conversar acerca bueno, del momento histórico, por ahí Fabián decía, que estamos viviendo. Me parece que es una magnífica excusa, ¿no? Para reencontrarnos y compartir nuevamente ideas, reflexiones, conexiones inesperadas también, porque mucho de lo que hacíamos en Collage era hacer estos cruces, ¿no? Entre cine, literatura y música. Quizás es un poco difícil hacerlo ahora bajo el contexto constitucional, pero por otra parte siento que es una tremenda oportunidad para aprender sobre todo ustedes dos que son abogados, ¿no? Que sí terminaron la carrera, no como yo. Así que me parece que es genial, ¿no? Que vuelva Collage de esta forma y con esta excusa, ¿no? De hablar acerca del proceso constituyente. Bueno, yo recuerdo que por lo pronto cuando Collage estaba, fue poco los temas políticos que tratamos, eran más interesantes los, los temas que tocábamos, pero sí recuerdo uno que era un poco, bueno, ya más cargado el tema político, pero internacional. ¿Se acuerdan que hablamos del conflicto como palestino-israelí, que tuvimos unos invitados ahí? Ah, ¿verdad? ¿Verdad? De hecho, que pusimos a Leonard Cohen, ¿sí te acordás? Que pusimos En a la Leonard música. Cohen. Han pasado 20 años y la cosa sigue más o menos igual en ese conflicto. Mm, Igual o peor, claro. Los Sí. invitados eran bien chachas, pero estaban. No vamos a decir nombres, pero uno se llama George Lambert y el otro no me acuerdo. Ah, está Alberto Codú también, haciendo No, su. Alberto estaba en otro programa, en Ah, Alberto. el Yo de Perros recuerdo que Vagos. como que quedaron como que querían aliarse ahí a la triada nuestra y participaron un par de veces, no fue una vez nomás, fueron como 2 o 3 veces. Yo me acuerdo que Alberto fue con Sergio, con su hermano, a un programa que hicimos Y Sí, ese estuvo bueno. que sí, estuvo ese es bueno, muy bueno ese bueno. programa, sí. Sí, el exilio del poeta el exilio del poeta, en eso tratamos. Sí. Sí, sí. Yo, Un yo, buen mm, invitado. a mí se me ocurrió, digamos que, cierto, nos ocupábamos de temas, no sé si más trascendentes, pero ni trascendentes ni etéreos, pero quizás menos polémicos puede ser. Yo creo que pero me surgió esta idea de juntarnos, no solo como tú dices, Lucho, por la excusa de verles, digamos, sino que además para sentirme parte de explorar esta nueva posibilidad, y de explorarla con gente cuyo criterio yo respeto, digamos, particularmente Ernesto, no solo como abogado, sino como persona y como poeta, sino que Lucho también por su perspectiva distinta, digamos. Lucho siempre tiene una forma de ver las cosas que nosotros, sobre todo contextos constitucionales o legales, no tenemos. Entonces, por eso me pareció tan interesante hacerlo ahora, digamos. Mm. Bueno, Así que quizás quiera salir de esto, pero ya nos tiramos a la piscina, digamos. ya fue, Así que solo ya nos fue. queda. Ya no tenemos manera de revertir esto.
No, ya nos subimos a este barquito y estamos alejándonos lentamente de la orilla. Bueno, partamos con el primer punto que anotamos en la tabla, ¿no? Que era hablar un poco acerca del clima político, del clima social que se está viviendo a, no sé, 2 semanas, quedan 2 semanas, casi un poco más, de la elección. No sé cómo lo están viendo ustedes. Yo estoy súper tuitero, así que creo que ese es un sesgo súper grande porque tiendo a leer la realidad de lo que se ve en Twitter y obviamente que Twitter es cualquier cosa menos la realidad. Es el mapa, no es el territorio, parafraseando la novela de Houellebecq. Eh, Así que me gustaría que partiéramos conversando un poquito acerca de eso, ¿no? De cómo ven ustedes el clima preelección que se ha instalado en el país, pues. No sé, parte Ernesto o parte Fabián. Dar Ernesto. Yo, bueno, que cuando empezaste a hablar de barco pensé que íbamos a definir temas peliagudos como maritorio, por ejemplo, Oye, el que forma maritorio. parte de las nuevas nomenclaturas constitucionales que vamos a tener que manejar. Pero a propósito de lo que dices, yo la verdad no sé si verlo como caldeado el ánimo, no. Yo lo veo más bien como, yo diría que honestamente están saliendo las caretas que todos de alguna manera conocimos o creíamos de las personas que siempre suponimos que era así, digamos, porque lo que yo veo particularmente en la esfera del pre-plebiscito es esto. En el fondo es como que siento que están aflorando las máscaras, Mm. se están saliendo las máscaras de alguna manera. Y eso es interesante no solo desde la perspectiva política, sino también incluso desde de la perspectiva literaria, que es un tema común en nosotros. Eh, Incluso hasta filosóficamente, uno pudiera decir que mal nos hizo la pandemia, porque sí teníamos que andar con máscara. ¿Sí? Y viene todo este proceso, Literal, claro. claro, o metafórico de alguna forma. Este tema de que tenemos que sacarnos las máscaras y lo que estamos viendo es que estamos llegando al final de esta fiesta de máscara, digamos, pero de alguna forma ya sabíamos qué había detrás de esas máscaras. O sea, yo me pongo o sea, uno ve a los demócratas cristianos, a los típicos personajes que hemos visto en la esfera política, y en las personas que sabíamos que eran, de alguna manera, ¿no? Mm. Yo tengo esta sensación. No sé, Fabián, ¿qué te gustaría decir a Yo, ti? yo como me cuesta un poco relacionar el clima actual con su origen, porque claro, cuando empezó el proceso constituyente, uno recuerda que fue de origen popular, fue el origen del estallido social del 2019, después de este acuerdo del 25 de noviembre que generó este camino constitucional, encauzando, por así decirlo, este afán de justicia. Y creo que ese afán de justicia se ha visto un poco recriminado en el último tiempo, o se le trata de indagar, o sea, como por así decirlo, de, de, de socavar la base de legítima rabia que tiene. Mm. O sea, cuando empezó el estallido social, era un estallido, así que todos estaban enojados. Y estaban enojados porque querían que las cosas cambiaran. Y resulta que ahora estar enojados es un problema. Pero yo creo que no es un problema, porque las cosas no han cambiado. Entonces, a la medida que las cosas no cambien, creo que esa rabia es legítima. Y cuando una persona, ya sea en Twitter o en otra parte, se le dice, sabe que usted tiene mucha rabia, usted está obrando desde el enojo, para mí no es una descalificación válida. O sea, es obvio que está hablando desde el enojo, porque está hablando desde una situación de desposeimiento, de desigualdad, en la que quiere un cambio. Entonces, creo que es, volviendo, ya trayéndolo al clima actual, da la impresión que se trata de legitimar a los que todavía están enojados. Y no me parece correcto. Yo creo que la gente tiene derecho a estar enojada y tiene derecho a querer un cambio, tanto como el resto tiene derecho a no quererlo, digamos. ¿Mm? Claro. Pero es esa parte del debate, esto de la cancelación que está de moda ahora, digamos, eso que tú me cancelas por opinar distinto,
Sencillamente están enojados, digamos. Y cuando alguien obra con vehemencia, una opinión vehemente, una opinión clara y fuerte y dicha en términos quizás no tan elegantes o políticamente correctos, es una opinión igual. Y no por eso va a ser menos válida. Yo creo que eso es lo que pasa con el clima actual. Como que esta polarización es comprensible y, y no la veo dramática, digamos. Mm. Me parece interesante, como el tema de, por un lado, de la raya que menciona Fabián y también la idea de las máscaras. También me gusta mucho esta figura que usó Ernesto. Tiendo a pensar, lo de las máscaras inevitablemente me lleva a pensar en José Donoso. Que José Donoso decía en el fondo, y era una de las cosas que él planteaba, ¿no? Que la literatura de los personajes y así la vida también, ¿no? Se construyen a partir de estas máscaras. Y esto también podría aplicar a nivel de sociedades, pero lo interesante o la maldad que le agregaba el José Donoso, esta idea de qué pasa cuando uno se saca la máscara, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa máscara? Y le decía, probablemente hay otra máscara. Y después otra máscara y otra máscara. Y ahí podríamos hacer la unión con Chesterton, ¿no? Y el hombre que fue jueves. Cuando uno empieza a buscar el origen de la conspiración y se mete en una conspiración tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, una máscara que va cayendo infinitamente, ¿no? Y claro, es interesante que de pronto ver como todos estos cambios que estamos experimentando como nuevas máscaras, ¿no? Nuevas máscaras con las que nos queremos vestir, disfrazar, ¿no? Para quizás encontrarnos esta vez en un baile de máscaras con una melodía distinta. Creo que es interesante verlo también así, como esa posibilidad de transmutarnos. Siempre obviamente disfrazados, porque la vida en sociedad nos exige disfraces, nos exige careta. Y esto lo quiero conectar con la idea de la raya que decía Fabián, que también me parece súper interesante porque, claro, el estallido social puede ser leído como un estallido de la rabia, ¿no? De la rabia acumulada, pero también ahora hay mucha rabia de parte de la gente que quiere rechazar, ¿no? Y una rabia que a veces se esconde, pero cuando uno conversa con gente que rechaza, hay rabia, ¿no? Hay una rabia ahí, como hay una rabia frente al cambio, ¿no? Como una rabia de querer que las cosas no cambien, o de tratar de administrar el cambio, que también es algo súper interesante, no como esta idea de, bueno, yo manejo el cambio y finalmente qué es lo que no se quiere que cambie, porque probablemente el argumento central o los argumentos fuertes que se están dando ahora, que son como los argumentos que vienen desde el lado de la comunicación, por ejemplo, el miedo al otro, el racismo, que se la daba mucho, ¿no? Como el temor al Estado plurinacional, ¿no? Por ejemplo, como por qué los pueblos originarios van a tener más derechos que los chilenos a secas. Quizás es para esconder otras cosas, es para esconder otras cosas que a través de la lectura de la Constitución uno lo ve muy nítidamente, como por ejemplo la protección de la naturaleza, ¿no? Es muy interesante, lo vamos a ver en detalle el capítulo 3, cómo se protege el agua, los minerales, los ecosistemas, y obviamente todo eso va a chocar sí o sí con los intereses empresariales, ¿no? Con los intereses de las mineras, con los intereses de los latifundistas. Entonces es interesante, volviendo a la idea de Ernesto, de las máscaras, ¿no? De pronto ponerte una máscara y decir, no, yo quiero defender la nación chilena, ¿no? Como somos un Estado, una lengua. Cuando uno mira la historia se da cuenta que no, porque siempre hemos sido muchas cosas distintas. Entonces, oye, me embalé, disculpen, pero ustedes dos me dejaron ahí con la pelota botando. Creo que. Pero ¿sabes qué? Si yo tuviera que definir el clima actual, al menos desde cómo se ha instalado, desde los medios de comunicación, que es de donde yo vengo, es miedo y rabia, ¿no? Miedo y rabia, ¿no? Veo mucho ese mensaje muy fuerte, ¿no? Como miedo y rabia. Hay gente que me pregunta así como, oye, vaya a votar con miedo. Y es como, ¿pero por qué voy a votar con miedo? ¿Miedo a qué? ¿A perder? ¿A que pierda mi opción? ¿O miedo a los cambios que pueden venir a partir de que gane mi opción? Encuentro que es interesante, ¿no? Como que hay un sector de la sociedad que comunicacionalmente esté siendo muy hábil en instalar esas dos pulsiones, ¿no? La pulsión de la rabia y la pulsión del miedo. Eh, que son dos pulsiones
que nos alejan de la razón también, pues de la racionalidad, ¿no? Lo que dice Fabián en relación al tema de la rabia también es interesante porque de alguna manera Fabián nos invita a retrotraernos y a encontrar el origen de este movimiento que se autodenomina de alguna manera o se proclama como estallido, pero claro, y después ahora un nuevo momento dentro de esta misma etapa donde existe otro tipo de rabia, Fran. Claro. Ahora, en una y otra posición, y ahí volviendo al tema de la máscara, parece muy interesante el hecho de que en otros momentos constitucionales de nuestra historia, eh, eh, las imágenes de los líderes o del líder que lleva a este momento constitucional es mucho más diáfana, mucho más clara. Y desde el estallido hasta esta parte, uno dijera que la verdad que no ve un liderazgo. A propósito y de pronto ni siquiera liderazgos intelectuales, diría yo. Que pudieran uno decir, sí, efectivamente, esta es la constitución, no sé. Podrían algunos decir, esta es la constitución de Adria. Puede ser, no sé. O de Marco Barraza también algunos dicen. O de Marco Barraza. Pero la verdad que cuesta distinguirlo. No se ve ni en la posición del intelectual ni en la posición del político. Yo hay no sé si es una trampa propiamente la palabra, pero hay un doble, un arma de doble filo el liderazgo. ¿A qué voy? Recuerdo hay un libro muy bueno que se llama La tiranía en Chile, de Manuel Vicuña Fuentes. Y en ese libro él relata, él no es un sujeto, un abogado, digamos, principios del siglo XIX, un fulano que, aparte de redactar recursos de amparo y asesorar sindicatos, se batía a duelo, ¿cachai? Entonces, era un personaje bien interesante, digamos. Y este individuo venía del mundo social, no era, él era de clase alta, digamos, pero su ámbito estaba en el mundo social. Y describe cómo se generó la Constitución del 25. Y dice, claro, porque Alessandri hizo estas dos comisiones, una comisión grande, digamos, formada por Claro. parte del Congreso y parte del mundo social, donde se debatía todo el tiempo, y una mini convención, por así decirlo, un mini grupete, que fue el que realmente hizo la Constitución. Instaló una Y que después cocina. claro, sería el equivalente a la cocina. Entonces, cuando llegó Alessandri, según lo que se Vicuña, llegó Alessandri y puso la nueva Constitución, ni pescó lo que había dicho esta asamblea, y sencillamente puso lo que él quiso, digamos. Entonces ahí dijo, miren, acá está la Constitución. Y, y claro, pues entonces esa es la Constitución de Alessandri. Y yo creo que ese es el problema de los liderazgos, digamos, que nos pueden llevar a no respetar la opinión del resto, o a no incluir todas las opiniones. Entonces, yo no sé si hablar la Constitución de A, B o C, ¿cachai? Yo igual creo que la intervención tal vez, por ejemplo, de personajes, a mí me hubiese gustado, no sé, pues, tal vez intervención de otros constituyentes u otras constituyentes que uno dijera que podrían tener, ¿por qué no se habla de, qué sé yo, la constitución de Elisa Loncón? Porque también la influencia que tuvo ella, digamos, sobre todo dirigiendo propiamente La primera la etapa. convención en sí, digamos. Entonces, claro, lo que está detrás de esa afirmación es encontrar un poco qué fue el que estuvo detrás de esto. Y yo creo que una de las gracias del proceso es que no hay nadie detrás de eso, digamos. No hay un autor intelectual que uno podría atribuir la responsabilidad. ¿Mm? Hay Es como un una, fuente, es como un fuente ovejunismo, ¿no? Así como. claro, eso. Es Sí, una sí, creación colectiva, digamos. ¿Mm? Dime. uno diría la gracia, pero también la desgracia, porque de alguna manera, lo queramos o no, el hecho es que muy probablemente el devenir de la Constitución signifique que en algún minuto va a haber algún liderazgo que se lo apropie de alguna forma. Tengo la impresión de que eso puede ocurrir. Y, y de pronto, claro, la Revolución Francesa era muy buena, pero llegó Napoleón. En términos
o sea, quizás en términos claros, desde lo que ocurre en la Revolución Francesa, en lo que marca históricamente, pero luego llega un liderazgo que en el fondo, por lo menos históricamente, empaña ese proceso. O Robespierre también, sin ir tan lejos como O Napoleón, lo digamos. claro. No, pero, ¿sabes lo que yo veo, Ernesto, o lo que a mí me hace pensar de que en este caso este proceso podría ser distinto, es la capa de feminismo, ¿no? Que de alguna forma se entronca con con el proceso de crisis social que se viene arrastrando, no sé, de 2011, y los liderazgos que surgen del feminismo son liderazgos digamos, o podríamos decir, el cuestionamiento al liderazgo clásico masculino, ¿no? Como el hombre tótem, que es súper nítido en el siglo XX, o sea, todas las máximas figuras, tanto de izquierda como de derecha, son hombres, no sé, pues, desde el Che Guevara, Winston Churchill, podéis decir cualquier nombre al azar, y vais a tener como un arquetipo de un liderazgo masculino, súper estructurado, o como es súper difícil encontrar liderazgos distintos, y eso podría ser hasta Ricardo Lagos, ponte tú, ¿cachai? Pero siento que en esta coyuntura que es incipiente todavía, porque las cosas los procesos sociales no son de un día para otro, pero quizás así, tal cual como fue la misma constituyente, ¿no? Donde había una presidenta y un vicepresidente, no sé, pues, ¿cachai? Como estos liderazgos que son distintos, que son quizás un poco más Sí. colaborativos, o se distribuye más el liderazgo, y eso hace que, claro, que uno pueda decir, oye, no hay un liderazgo único, ¿cachai? No hay una cabeza. Como decir, no, en realidad Adria monopolizó el proceso, y esta es la constitución de Adria, ¿cachai? Creo que tiene que es un fenómeno que está en desarrollo. Desde mi perspectiva, claro, quizás eh, y deseo que no nos aparezca un Napoleón, ¿cachai? Me parece que sería Ahora, eh, volver a Un tropezar Napoleón con la alemán, misma. claro. Claro, nos mandaríamos un Sísifo, ¿cachai? claro, Así como volveríamos pero, a empujar la piedra hasta arriba para que se nos caiga nuevamente. Pero claro, puede ser que sea un error, y que en realidad la historia una vez más nos va a ofetear, y nos va a aparecer un Napoleón, ¿cachai? Podría ser sí, a mí un Napoleón, o un me Bernardo hace Higgins, no poco, sé, o un Diego Portales. exactamente. Sí, a mí me hace mucho sentido el tema de lo que tú hablas, porque de alguna manera eso no creo que sea algo espontáneo. Creo que eso igual hay una idea utópica detrás de este tema, y que finalmente viene marcado incluso por estos autores que hablan de la idea o la noción de Estado latinoamericano, una nueva noción del Estado latinoamericano. Yo creo que también a propósito de eso viene este nuevo concepto. Mm. ¿Quién te está llamando? Sí, una interrupción. Pero mira, yo comparto y volviendo a lo que decías tú antes del miedo un poco, ¿no? Está como, y yo creo que es un miedo al cambio, o sea, un miedo a la incertidumbre también. Va a haber un cambio profundo, y ¿qué va a pasar con eso? ¿Puede que ocurra algo malo? Sí, claro, digamos. Quizás que una de las grandes críticas que se le hace al sistema político, digamos, un liderazgo fuerte sin contrapesos puede generar muchos problemas, tal vez sí, ¿cachai? Pero es una posibilidad, digamos. Es una posibilidad, y no creo que sea un defecto del proceso en sí. No, claro. Yo creo que es más una cuestión, un temor razonable, más o menos razonable a futuro, pero que tiene mucho también de incertidumbre. Yo lo hablaba el otro día con un antiguo amigo, y también lo hablé contigo, me parece mucho, de cómo cierto rango etario, a partir de los 40 para arriba, ponte, se pone más conservadora la gente, ¿cachai? Y resulta que, claro, es como, No usamos esas palabras, ¿no? pero sí. Sí, pero claro, entonces, pero básicamente en el sentido de que mientras más viejo eres, digamos, probablemente más resistente debe ser el cambio, y más problemas les vas a ver a nuevas situaciones, digamos.
Sí. Así que yo creo que tiene más que ver con eso no digo que estemos viejos los tres, digamos, ¿no? Lo estamos, ¿cachai? Que es un hecho, digamos. Pero Claro, es un hecho, es una causa. sobre todo comparado cuando hacíamos collage, ¿cachai? O el collage original. Claro. Pero no veo que la constitución en sí sea un riesgo tan alto, o la nueva constitución sea un riesgo tan alto para un régimen autoritario. No, no lo veo tan claro, digamos. Creo que es un miedo razonable, pero no deja de ser un miedo, digamos, un temor. Claro, o sea, bueno, vamos a vivir con el temor a que mañana caiga un meteorito, que haya un terremoto, digamos, pero, Yo tengo, pero ya viviendo, son medio irracionales, ¿no? Como esta idea del o el miedo a la sea, revolución comunista, que también es una bandera que se enarbola con mucha fuerza, ¿no? Desde el rechazo, como este o sea, temor a una dictadura marxista. yo el Y, paréntesis que quería hacer solamente que viviendo en Valdivia el temer un terremoto me parece bastante razonable, digamos, ¿no? Porque, no, claro, pero sí, entonces yo no no sé, quería dejar esa salvo. no sé con qué periodicidad hay terremotos en Valdivia. Creo Hay gente que que lo ha 80 o estudiado. 100 años. Creo que son 80 o 100 años y estamos por ahí, así que me hago esa salvedad. ¿Mm? Bueno, sí, o sea, pero a lo que voy yo es que en el fondo hay, digamos, hay temores que son razonables, ¿no? Y otros que simplemente están ahí como para ser usados como muñecos de paja, ¿no? O sea, como alimentar temores que son temores atávicos, temores que tenemos todos, como puede ser el temor a perder tu casa, por ejemplo, ¿no? Como el temor a perder a tu familia, el temor a perder. Y eso lo podía alimentar desde distintos lados, pues, ¿cachai? Como, bueno, y eso comunicacionalmente vende mucho, ¿no? Es como muy atractivo alimentar ese tipo de temores en la sociedad para justamente lograr desviar la atención hacia ese tipo de temores y ocultar los verdaderos intereses. Quiero insistir en mi tesis, ¿no? Que Que es lo que quizás, las máscaras que decían Néstor comienzo. claro, Mm. quizás esta mascarada, ¿no? De temor a perder como la idea de la nación única, ¿no? Chile es una única nación. Detrás de esa máscara en realidad se esconde, ¿no? El miedo a perder los derechos de agua, como lo vamos a ver en el capítulo 3 de la Constitución. Entonces, creo que nunca lo vamos a saber tampoco, porque así como de parte de la gente que está impulsando una nueva Constitución, el liderazgo se ha desdibujado, ¿no? No es un liderazgo tan prístino, tan claro, tan partidario de base, ¿cachai? Aun cuando uno puede identificar a un grupo súper claro. En el caso del rechazo, igual, o sea, los máximos líderes de la derecha se han ocultado y han dado paso, ¿no? A que hayan otras rostros, otras figuras, como la gente de amarillos, por ejemplo, que uno en muchos casos hasta se puede sorprender, ¿no? Que haya gente como la Javiera Parada, por ejemplo, ahí, o gente del PPD, como el Felipe Arboe, no sé, es interesante también ese juego de máscara. Me parece que Ernesto ahí la achuntó medio a medio, ¿no? Como al sacar esta idea de cómo se van enmascarando las posturas y cómo se van enmascarando los jugadores también, porque quién está jugando realmente detrás del equipo del rechazo, me parece que es súper interesante, ¿no? Cómo ese jugador, ese capitán de equipo se ha escondido. Súper bien. Oye, vamos a revisar la Constitución, pues nos quedamos, la introducción iba a ser más cortita, pero se Se nos nos alargó, alargó. pero Yo Partamos por profundo, yo profundo. partamos por el capítulo 1, ¿les parece? Vamos, partamos por el vamos. principio. Sí. Partamos por los principios y por algo que está en el artículo 1 y que ha sido bien cuestionado, ¿no? Ha sido uno de los puntos que más se ha atacado, el tema de que Chile se declara un estado plurinacional. Plurinacional versus multicultural. Esa es la disyuntiva, ¿no? Creo que, eh, o es lo que, no, es lo que se ha impulsado, ¿no? Como esta idea de, en realidad deberíamos habernos declarado un estado multicultural, pero no plurinacional. No sé cómo lo ven ustedes dos. Si quiere partir Ernesto, O Fabián. sea,
yo igual, antes de hablar de la polémica propiamente tal de la plurinacionalidad, resaltar el cambio fundamental del Estado de República Democrática del artículo 1 actual a Estado Social y Democrático. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que eso hay que resaltarlo como acuerdo. Me da la impresión que no hay nadie, digamos, ni las voces del rechazo, como tú dices, las voces del rechazo que suenan, porque las que no suenan probablemente lo hay, O sea, pero las probablemente voces del las voces rechazo, del rechazo que no suenan quieren que mantengamos el estado subsidiario, ¿no? claro, pero las voces del rechazo que sí están sonando, hay acuerdo en lo conveniente de cambiar a Chile a un Estado social y democrático, que es pasar este rol activo del Estado en la generación de, no solo en la protección de los derechos fundamentales, sino que en la generación de su goce y ejercicio. Y dicho eso, digamos, el punto de la plurinacionalidad, claro, pues está en el artículo primero, permea toda la Constitución, pero la definición propiamente está en este artículo quinto. Y el artículo quinto, cuando habla de plurinacionalidad, dice expresamente que se reconoce en el marco de la unidad del Estado. Claro. Entonces, claro, yo no sé, como tú decías hace un ratito, esta idea ilusoria de Chile como una sola nación. O sea, cualquiera, recuerden esos mapas de cuando nos pasaban de cabros chicos en el colegio, digamos, incluso, y que ponía, qué sé yo, en el norte, gente con vestimenta eh, eh, de chinos, atacameños, con vestimentas típicas, después en el centro guaso, más al sur mapuche, al final ya Pingüinos, con la boina, ¿cachai? corderos. Claro, croatas, digamos. No, pero y el punto es que a ese nivel tan básico, uno ya sabe que Chile no es igual entre sí. Y que cuál es el concepto de nación. Yo me acuerdo Ortega y Gasset en ese ensayo famoso de España invertebrada, Mm, cuando dice, ¿qué es lo que une un país? ¿Qué es lo claro. que realmente hay detrás de un país? ¿Es la nación, esta idea de compartir un origen en común, padres de la patria, qué sé yo? ¿O es el proyecto, o es un proyecto en común? Entonces, yo creo que la plurinacionalidad lo que viene a hacer es decir que, mire, ¿sabe qué? Acá estamos todos en el marco de esta unidad de un Estado. Hay personas distintas, hay proyectos, hay formas de ser distintas, pero que están todos orientadas al mismo fin, que esa es la unidad del Estado, el proyecto que está haciendo Chile. Porque Ortega y Gasset elaboró ese ensayo a partir de las peticiones separatistas que todavía existen de Cataluña y del País Claro. Vasco. Entonces, bueno, y se pregunta por qué querrían ser de España, y la respuesta es el proyecto del Estado español, digamos. Entonces, a mí la polémica de la plurinacionalidad, y diciendo nuevamente lo que decís tú, de estos temores un poco atávicos, ¿m? En el fondo, ese de ver al otro como un peligro más que como un compañero, una compañera de ruta. ¿M? Yo no, en la medida que esta plurinacionalidad está reconocida en el marco de la unidad del Estado expresamente, incluso después en el artículo séptimo, eh, dice preservando la unidad e integridad del Estado. O sea, es súper claro, a mi juicio, que la plurinacionalidad no puede tener, no en esta nueva constitución al menos, la consecuencia de generar una división del Estado. Claro. Eso es lo Ah, que yo lo veo así bastante claro, pero eso lo claro, veo yo al menos, claro. lo que mi opinión. No, o Claro, sea, a mí me gustaría retomar, sí, ¿Mm? a mí me gustaría retomar un poco o continuar con la idea de que les comenté antes de que retomáramos ya el orden de la Constitución, y que guarda relación con este nuevo concepto del Estado latinoamericano, no por querer volver al mismo hecho, ni por querer recoger estos temores atávicos que decía Lucho, porque técnicamente, si uno se pone de la posición de la esfera del rechazo, evidentemente el temor existe, porque en el fondo es una pérdida del poder, inevitablemente. Y finalmente estos conceptos como que ya que no exista evidentemente el Estado subsidiario, que exista este Estado plurinacional, evidentemente es parte de esta pérdida del poder. Pero
pero también, y eso también a veces me pasa mucho cuando veo estas discusiones tuiteras, como comentaba Lucho, de cuando me recuerda mucho, por ejemplo, la antología del Spoonriver de Atlee Master, cuando había una conexión completa respecto a los temores o las conexiones que habían con los epitafios de una ciudad perdida, que por supuesto era una ficción, pero que tarde o temprano se reconocían como parte de lo mismo, ¿te fijáis? Y era como parte de sencillamente este juego de estar perdiendo y ganando, o esperando perder del otro, esperando ganar del otro. Entonces, el concepto de plurinacionalidad yo lo asocio más bien con ese temor del rechazo que en el fondo plantea esta idea de que de pronto nos convirtamos en un estado de zampoña, pues, bueno, en el fondo como que en el fondo perdamos este orden institucional heredado por la constitución militar, digamos, de Pinochet, versus esta idea del Estado zampoña, finalmente. Yo creo que esa es la posición que hoy día está finalmente como detrás de estos conceptos. Claro, es interesante, quiero tomarme de lo que han dicho los dos, porque acá hay una cuestión súper importante que no debemos perder de vista y que probablemente es algo que ha acompañado a nuestro país desde su independencia hasta el día de hoy y que fue reafirmado en el golpe militar, ¿no? Que tiene que ver con esta teoría del enemigo interno, que era algo que decía Fabián, ¿cachai? Como que nuestro país se ha desarrollado con una élite, una élite que siempre ha sentido, ¿no? Que existe un enemigo interno, un enemigo al que se le puede tirar bala, ¿cachai? Entonces, esa es una cuestión que no deberíamos perder de vista en tanto desde la independencia. No nos olvidemos que acá un porcentaje importante de nuestra clase alta, de nuestra élite, que eran realistas, o sea, ellos querían seguir perteneciendo al Imperio Español, que no querían, digamos, ya en ese momento había un porcentaje importante de la clase dirigente de nuestro país que no querían ese cambio, ¿no? Querían que Chile existiera, digamos, ¿no? Como que se Que escindiera del pura Imperio fidelidad Español, todavía a Fernando VII. que se escindiera del Imperio Español, entonces ahí podríamos hablar de que hubo que por primera vez se genera esta división de nuestra élite, donde empezamos a ver el enemigo interno. O sea, por una parte, para los que querían la independencia, los realistas, ¿no? La gente que quería, se convirtieron en el enemigo interno, porque eran obviamente desleales a la causa independentista, pero por otra parte, la gente que quería seguir perteneciendo al Imperio Español para mantener lo que es el poder, vio nítidamente ahí, ¿no? En todos estos Rodríguez, en todos estos Higgins, en todos estos Carreras, al enemigo interno, y eso después lo podemos ver en Balmaceda, ¿no? En la guerra civil, ahí hay otro cisma de nuestra élite, y nuevamente tenemos este enemigo interno, y finalmente, claro, esto vuelve a cristalizar el 73, donde el enemigo interno básicamente es el comunismo, el cáncer que hay que extirpar, y se lo hace de la forma que se hace. Entonces, me parece que es bien interesante esta idea de cómo podemos aspirar a ser una sociedad cohesionada cuando históricamente, si nosotros analizamos la ruta de viaje que ha seguido nuestro país, hemos ido alimentando desde nuestras élites, y esto se va permeando hacia abajo, ¿no? Esta idea de que nosotros convivimos permanentemente con un enemigo interno que es el otro, ¿no? Que puede ser el comunista, pero también desde el otro lado puede ser el facho, ¿no? Como, Yo creo que está la clave, esa es una de las claves del proceso. Porque como tú dices, los otros procesos han permeado de la élite para abajo. Pero en este proceso, una de las características que tiene es lo acorralada que se vio la élite, no tanto en su generación, porque claro, se generó en el Congreso en el acuerdo del 25N, pero ya en el proceso mismo, la élite, en el sentido del poder económico, por así decirlo, se vio sobrepasado, digamos. Se vio en un plano de igualdad en la convención, en el sentido que ya no tenía, por así decirlo, poder de veto. Entonces, este proceso no está generado, el proyecto, el borrador de constitución, no tiene un origen de élite.
tiene un Sí, yo origen decir que ciudadano. es un proceso que viene de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Exacto. Entonces, acá no es que se permee, no es que haya una imposición de la élite de cómo pensar, sino que hay una propuesta ciudadana de país y que yo puedo eventualmente identificar con este, volviendo a Ortega y Gasset, con este proyecto de país, con este proyecto en común, que él dice que lo que realmente genera un Estado, no este concepto abstracto de la nación. No, Dicho eso, pero es justamente eso lo que esta parte de la élite, porque hay que hacer, o sea, hay que decirlo, ¿no? Que de lado y lado hay élite, ¿no? Como, pero esa parte, inevitablemente, el enemigo interno, ¿no? Pasa a ser toda la prueba, o toda la gente sí, que claro, quiere pero, la prueba, ¿cachai? Es como, ya, pero volviendo, ustedes quieren destruir al país, básicamente, y son el enemigo interno, ¿cachai? ojo, hay una cuestión súper importante que quería, no sé si es tan importante, uno tiende a darse mucha importancia a sí mismo, sobre todo lo que uno dice, pero que me parece relevante destacar. ¿Se acuerdan? El artículo octavo original de la Constitución Política que hoy nos rige. ¿Mm? Porque claro, el artículo octavo no va hoy día, y si no me equivoco, me van a matar, pero de publicidad y transparencia, sí creo que es el actual. Bien, Ya. bonito. Pero el artículo octavo original era la inconstitucionalidad de ciertos grupos y personas, Claro. entre ellos aquellos que atentaran contra la nación, contra la familia, contra la orden e integridad de la familia, aquellos que propusieran un régimen de Estado totalitario o que incluso que propugnaran la lucha de clases. Y eso estaba en la Constitución, ¿cachai? Entonces, ¿a qué nivel será la cristalización el diagnóstico de un enemigo interno que se preocupó, y no lo voy a decir constituyente porque no lo era, el poder fáctico nomás en ese momento, de poner en la Constitución un artículo que diagnostique al enemigo interno y cómo tiene que prohibirse? Claro. Pero si uno hiciera, mira, justamente esta misma idea que hace Fabián, si uno hiciera el ejercicio de que supongamos estamos analizando esto mismo en unos años más y que la definición de plurinacional también sea una definición que nos parezca tan ridícula como lo que fue en algún minuto ese artículo octavo. Y pensando, sobre todo, en lo que también destaca Fabián, que es lo abrumado que está la élite. Yo no recuerdo, o la imagen o la caricatura que mejor me parece que calza en este sentido de esta niebla en la cual transita la élite, es las volteretas que se ha mandado, por ejemplo, Ricardo Lago en sus declaraciones, de pronto. Que no sabemos si rechaza o aprueba, o si aprueba pensando en el rechazo o rechaza pensando en el apruebo, pero en el fondo es como, finalmente no tiene, yo creo que la imagen palpable de lo abrumado que está la élite hoy día. Y de pronto vuelvo a retomar esta idea que eh, me parece de alguna manera desde la posición del rechazo es eh, que esta idea del Estado, del nuevo Estado latinoamericano, es una amenaza evidentemente, Bueno, de hecho, con lo que porque dice Ernesto, perdón, disculpa. sí, porque finalmente como el corolario de todo esto es ¿quién, quién, va, quién va a ser capaz de tomar esto? ¿Te fijas? En el fondo está la idea, está el concepto, pero cuando esto llegue al poder finalmente, ¿cómo se va a representar? Y y esa idea me parece que inevitablemente va más allá de, de la tesis del enemigo interno que plantea Luis, sino que va más bien por esta idea de finalmente a qué nos lleva este texto, qué va a pasar con este texto. Yo también tomando un poco ese tema del Estado latinoamericano, la frase del artículo 5.1, Chile reconoce la coexistencia de esos pueblos y naciones en marco de unidad del Estado, eh, es efectivamente una frase de la Constitución boliviana. Uh -huh. Obviamente dice Bolivia, no Chile, lógico, pero aparte de ese detalle, digamos, es una frase de la Constitución boliviana. Entonces, claro, esta nueva idea, esta nueva forma de ser, digamos, que está en en la génesis de este Estado latinoamericano, obviamente pone nerviosa al Estado tradicional, a la forma de Estado tradicional. Y,
Pero hay una parte, y para distinguir un poco, porque siempre, no sé si les ha pasado a ustedes, que cuando alguien empieza a atacar la plurinacionalidad, al tiro me saca el ejemplo y me dice, oye, pero si choco el auto con un indígena, me van a jugar en la ruca, una cuestión así, ¿cachai? Claro. Entonces, yo creo que quizás sería conveniente, no sé qué opinan ustedes, distinguir entre, al tiro, digamos, entre plurinacionalidad y pluralismo jurídico, porque no es lo mismo. ¿Mm? Mm, Porque sí, la sí, no, concepto plurinacionalidad, totalmente. sí, y yo creo que sería conveniente, porque como les digo, la plurinacionalidad, a mi juicio, está muy clara en qué es, está definida en el artículo quinto, y también clara en sus límites, en el artículo quinto y séptimo, y si no me equivoco, el 11 igual, que también la trata tangencialmente. Entonces, la plurinacionalidad yo creo que está bastante bien caracterizada en la Constitución, a diferencia del pluralismo jurídico. Y yo creo que en el pluralismo jurídico Mm. sí puede haber temores razonables. ¿Mm? Mm. Yo Y creo que ahí yo, sí, y como sí, reforzando un poco lo que también les decía, esta idea de que finalmente tengo la impresión de que que hubiera dos tipos de formas de tomar esta idea del Estado plurinacional. Por un lado, la posición que va más enmarcada a una idea utópica latinoamericana, por ejemplo. De hecho, les comentaba que estaba leyendo este libro de Buenaventura de Sousa Santos, donde habla de la refundación del Estado en América Latina, incluso habla de las perspectivas desde una epistemología del sur. Mm. Una epistemología del sur, eso en el fondo es cómo en el fondo aprendemos a partir en el fondo esta idea de nuevo Estado. Y la otra, que yo lo encuentro quizás con una mayor candidez, es de cómo las personas que van por el apruebo también se han apropiado de alguna forma, pensando en que este sí es un movimiento genuino, ¿te fijas? Porque yo no veo que sea un movimiento genuino, no veo que haya sido, que nazca de la nada, que, por ejemplo, lo que decía Luis está bien, pone en pugna la situación, o sea, por primera vez, digamos, salen los movimientos feministas, existe esta idea de horizontalidad, ideas que son bonitas, que por supuesto uno quisiera compartirlas de alguna forma, pero también eh, de pronto uno empieza a escarbar o tratar de buscar, bueno, pero ¿dónde está lo malo, digamos? O no sé si será muy antisocial lo que uno quisiera plantear, pero es como detrás de esto, de esta idea tan bonita, de pronto finalmente viene acompañado de un proceso que, como también decía Luis en algún minuto, eh, creo que el autor intelectual un poco más cercano, más afín a esa idea es Barraza, probablemente, y de hecho el que genera más anticuerpo, yo que diría que más que el propio Atria, en el rechazo. Mm. Porque finalmente está como detrás de una posición o representa una posición que buena parte del país piensa, o creo que los que van a votar rechazo lo van a hacer de esa manera, piensa en esta idea de que finalmente esto es una especie de engaño. O sea, ojo, cuidado, hay un engaño acá detrás de esto. Vuelvo a repetir la idea que partí, hay una máscara detrás de esto. o sea, que yo comparto eso, pero no estoy seguro que sea tan problemático, en el sentido de que, ¿cuál es el verdadero disfraz? ¿Mm? ¿O cuál es la verdadera máscara? ¿La máscara que hemos llevado hasta ahora o el nuevo traje que nos vamos a poner, digamos? Si es que no lo ponemos. ¿Mm? Porque, volviendo también a lo que decías tú mismo al comienzo y el Lucho con sus respectivas máscaras y muñecos de paja, ¿cachai? Em, ¿Qué es Chile, digamos? ¿Alguna vez existió este Chile del rodeo, digamos, este Chile del Guaso, de la zona central, digamos? ¿Existe eso realmente? ¿Se puede identificar una persona en la novena región, alguien del lago Ranco, noveno confundido, de la novena región o de la decimocuarta del lago Ranco a la cordillera? ¿Puede identificarse con ese ideario? ¿Esa identificación es genuina, como tú dices, o bien impuesta? Si es que existe. Yo creo que no hay, entiendo el temor, pero lo que no entiendo es si es un temor real a perder esta nación, o como dice Luis,
a perder lo que esa nación o lo que ese concepto de nación ha permitido. O a perder, porque perdió el concepto de nación y crear autonomías territoriales y qué sé yo, sobre todo indígenas, efectivamente va a ser más difícil justificar ciertos actos. Por ejemplo, qué sé yo, la construcción de una represa. Ya no es por el bien del país. Ahí uno se pregunta por el bien de quién es. Y sobre todo cuando está contrapuesto, por ejemplo, al interés de la comunidad que vive ahí. A lo que trato de ir es que detrás de este temor al nuevo concepto de Estado que se propone, al concepto de Estado plurinacional, está lo que tú decías al comienzo, pues, Luis, el temor a perder el estatus actual. Quiero, Yo creo que, quiero dime, complementar esta idea de, o sea, cómo definimos un país o a qué pertenecemos, que es una idea que Gabriel Salazar ha estudiado muy bien, al menos a mí me gusta la tesis que él plantea, ¿no? Como dónde se genera el arraigo, ¿no? O dónde es que, con qué es lo que uno se puede identificar, y es una cuestión que tiene que ver más bien con una espacialidad o con una territorialidad que es muy reducida. Quizás ahora se nos vuelve un poco difícil eh, aquilatarla porque, claro, tenemos auto, carretera, avión, internet, y el mundo se nos expandió mucho. Pero si uno no se va a la base, digamos, ¿dónde uno, a qué es lo que se arraiga, ¿no? O cuál es el tamaño del espacio del que yo me puedo sentir parte? Y Gabriel Salazar, yo me acuerdo perfectamente, él lo explicaba como, lo primero es tu cuadra, tu manzana, tu barrio, después tu comuna, después tu ciudad. Y mientras tú más vas creciendo, el sentido de pertenencia es menor, ¿no? Entonces, en sociedades sanas, digamos, donde el tejido social funciona, el arraigo tiene que ver mucho más con el barrio y con la comuna que con la región o con el país, ¿no? Entonces, esta macro unidad política que nosotros entendemos como país y en la que nosotros nacemos y se nos da como algo dado, podría ser incluso contraintuitivo, ¿no? O claro, si estuviéramos en otro estado de naturaleza, esta unidad territorial tan grande, pensamos que Chile es un territorio inmenso, y pensamos, no sé, en Brasil o en Rusia, que son países más grandes, entonces, finalmente, ¿con qué es mi arraigo? Mi arraigo es desde la perspectiva de Gabriel Salazar, con la que ya vieron, ¿no? Mi arraigo está mucho más relacionado con mi barrio, con mis vecinos, con los negocios donde yo voy, con la gente con la que yo interactúo diariamente, que con esta entelequia, ¿no? Con esta construcción cultural que es el país, ¿no? Porque, ¿qué tengo que ver yo con alguien que vive en Arica o qué tengo que ver yo con alguien que vive en Magallanes, ¿no? O sea, yo vuelvo a lo mismo de antes, ¿ah? O sea, en el sentido de, ¿qué es lo que te hace pertenecer a un país, digamos? El pasado, los padres de la patria, la historia común de la independencia, guerras contra la confederación, qué sé yo, ese tipo de hitos. Lo que Gabriel Salazar no lo en tres términos, pero habla de una historia más o menos oficial. No historia de los procesos históricos, sino esta historia de a partir de hitos, digamos. ¿Es eso lo que genera un país o es este proyecto en común? Que yo creo que es la clave. Pero es que eso, igual, yo creo que ahí hay mucha, o sea, el concepto de país o de nación es una ficción, uno es como el lenguaje, ¿no? Naciste hablando español, no te lo cuestionaste hasta que tuviste 20 años, bueno, ¿por qué no hablo inglés me toca hablar español? Bueno, ¿por qué soy chileno? Pues nací en un país que es Chile y a alguien se le ocurrió, a un grupo de, ahora serían calificados como terroristas, ¿no? Independizarse de la corona española porque si hubiésemos nacido hace 300 años en este suelo, hubiésemos pertenecido a la corona española y probablemente no lo hubiésemos cuestionado. Y si simplemente habríamos estado Bueno, obedeciendo órdenes del rey de los Borbones, postulando a cargos de la Real Audiencia, no sé, o peones, lo que sea. Sí, pero Pero a eso voy, o sea, como es una cuestión que tiene que ver con que es una realidad dada, ¿no? O sea, uno nace en un es que entorno yo creo, no me parece que haya contraposición entre lo que estamos diciendo. ¿Mm? Por un lado, yo reconozco el punto, digamos, no sé si reconozco el punto, pero comparto plenamente el hecho de que tanto el Estado como toda nuestra situación en la que uno vive es casi siempre una situación dada, en la que uno tiene poca capacidad de agencia, digamos.
Bueno, Pero pero, en particular es lo esta que... coyuntura es una Sí, posibilidad de agenciar algo. exacto, ¿cachai? El punto en particular respecto a la nación y al Estado, yo creo también, digamos, que tiene mucho ilusorio. Pues, casi todo, Sí, digamos, que es una yo también, construcción, es una también creo, construcción. ¿Mm? yo también creo lo mismo. Sí, Y también por creo lo mismo, que tiene eso, mucho discusorio. y por eso mismo, ¿cachai? A eso voy cuando hablo de este proyecto común, porque creo que una de las claves para generar un país en el que todos nos sintamos parte, en un territorio del que todo el mundo se sienta parte, es que tú tengas una voz en ese proyecto. Y esa Claro. De voz en hecho, ese incluso más, proyecto, dime, no, que a propósito de esa voz en ese proyecto y de esta idea, me parece incluso más sincero el esfuerzo intelectual que ha hecho, por ejemplo, este plan en traducir qué es Chile, digamos, con la serie de retratos de costumbre Claro, y de pues, lo, y de lo que uno podría decir qué es lo que realmente es Chile. Eh, y pero es me que parece mucho más, eso es muy interesante lo que dice Ernesto, porque siento que esa es otra forma de construir como identidad nacional o cohesión social, ¿no? Pero volviendo, quiero sostener mi punto del enemigo interno, que como la idea de el enemigo interno de alguna forma socava, erosiona, lesiona, ¿no? Esta aspiración de tener una cohesión social real, ¿no? Lo que decía Fabián, el país como una aspiración a donde todos nos podamos sentir más o menos incluidos, más o menos... eh, parte. Sí, parte, claro. Entonces, yo, ya que estamos hablando de ficción, y para mí, claro, tanto el enemigo interno como el país son ficciones, son relatos que se arman, me parece que justamente quiero retomar la idea del enemigo interno porque Ernesto estaba Sé que citando a Oreste Plat. Esa es otra forma de generar cohesión social, de pensarnos como sociedad, como país, ¿no? pero mira, Es otro el eje. complementando quizá, no sé si complementando, pero un corolario de la idea que estás diciendo del enemigo interno, es las aprensiones, digamos, los escrúpulos que le provoca la idea de plurinacionalidad, no solo a la derecha, sino que también, por ejemplo, la coordinadora Arauco Mayeco. Claro. Yaitul, que es el vocero de la CAM, ha estado, pero diciendo a quien quiera escucharlo, que no está conforme con este borrador. Quizás no lo dice expresamente que va a votar rechazo o algo así, pero ha hecho todo lo posible por evidenciar su enojo con los conceptos que desarrolla la nueva constitución, incentivando mira, más, terminando la idea, a lo que voy es que la incapacidad no solo está en parte del rechazo, sino que también en la gente que ve al otro como enemigo siempre. ¿Mm? Para una persona, y yo creo que no me equivoco tanto en este diagnóstico como Yaitul, que ve en el otro siempre, que le ve al Winca, un enemigo siempre, la comprensión es imposible, digamos. Es prácticamente imposible. La persona, y si alguien todavía está con esta idea del enemigo interno que tú mencionas, Lucho, o sea, Luis, comprender la idea de la plurinacionalidad también va a ser difícil, porque siempre va a pensar que detrás de eso está un enemigo y no un proyecto en común. Claro, o sea, creo que si citar a Yaitul en este diálogo no lo veo tan claro, ¿no? Porque claro, en el fondo tendríamos que hacer otro capítulo porque lo que él pretende o lo que él busca no es fundar otra nación, ¿no? O sea, él no quiere ser parte de esta ficción, él quiere generar otra nación con sus reglas, con su, vea tú a saber qué norma o qué forma de vida, ¿no? Es como, al menos en la última entrevista que claro, yo escuché y le parece, era eso, ¿no? Es como... Sí, pero a lo que iba yo con el y le, ejemplo pa- de él, digamos, perdón, y le parece, perdón, Fabián, y le parece además a Yaitul, yo también creo que le parece un engaño esta idea de una falsa autonomía. A propósito de lo que conversamos antes de este debate de Atria con Cortázar, precisamente lo que Atria intentaba explicar era esta idea de autonomía de los pueblos originarios, pero que tampoco es plena autonomía. Entonces, Yaitul yo creo que lo piensa así, en el fondo le dice, esto es un engaño, finalmente aquí no hay autonomía. ¿De qué autonomía me hablan?
Claro, a eso voy precisamente, digamos. Yo creo que la plurinacionalidad requiere como concepto no solo la existencia de muchas naciones o pueblos, sino que estén orientados en una unidad. Sin esa unidad no hay plurinacionalidad en los términos No, del claro. borrador. ¿Mm? Entonces, por eso se acaba Yaitul, digamos, en el sentido de que es una persona que, por cómo ha obrado, digamos, más allá de lo que diga, por cómo ha obrado, no, no lo veo compartiendo esta posibilidad. ¿Mm? No, no, Pero y claro. no personalizarlo en una persona específica, sino que las posiciones más allá de radicales, sino la falta de compromiso con un proyecto en común es lo que te dificulta comprender la plurinacionalidad. O sea, porque claro, pero es Y porque no la existencia tanto del otro como de que me va a abusar de mí o va a quitarme lo que yo tengo, sino el hecho de no entender que el otro también tiene una voz, que el otro también, esta multiplicidad de naciones, no significa que se acabe la tuya. quiero conectar nos estamos desviando, pero también me parece muy interesante pensar como este liderazgo de Yaitul como, claro, como un liderazgo napoleónico, ¿no? Volviendo a esta idea de los liderazgos antiguos, los liderazgos muy masculinos, ¿no? Muy totémicos. Y en ese sentido, claro, lo que decía Ernesto, bueno, ¿cuándo nos va a aparecer un Napoleón? Bueno, quizá el Napoleón de los mapuches va a ser Yaitul, quién sabe qué va a pasar, pero lo que yo sí estoy claro es que cada vez que escucho hablar o leo las entrevistas que aparecen de Yaitul, me remiten a eso, ¿no? Como una persona que tiene todo muy claro en su cabeza, en su visión del mundo y claro, y no está abierto a dialogar porque simplemente no cree en el diálogo. Y claro, Él tiene sus razones para no no creer está en el diálogo, dispuesto, digamos. No, pero no es que está dispuesto a no, abandonar su cosmovisión. Yo creo que ese es un tema de, y ahí entonces el ejemplo que pone Fabián, yo lo tomaría desde la otra perspectiva. O sea, ¿qué tan plurinacional realmente vamos a hacer? sí, ¿Te yo creo fijas? que es un buen punto, en el Claro, sentido de que, por un lado, hay un sector, el rechazo, que tiene miedo a lo que el otro sector, que por ejemplo es las personas que quieren real autonomía, para no seguir personalizándolo en uno, saben que no va a ocurrir. claro. Entonces, por un lado, uno Claro, dice, sabe que tengo temor de que esto, que se desmembre Chile, y el otro dice, tengo que temor de que no se desmembre Chile. exacto. Y Claro. O eso sea, te que revela, finalmente esto sea, claro, y eso a mi juicio revela, digamos, que por eso para mí el concepto de plurinacionalidad, como decía al comienzo, no es tan problemático, porque es claro en sus límites. Yo sé que claridad en interpretaciones es siempre relativo, pero no tanto, hay límites a la interpretación. Y cuando tú expresamente tienes en varios artículos que la unidad e integridad del Estado es un fundamental de plurinacionalidad, entonces tú no puedes ir mucho más allá. Por eso para mí más me complica, como les decía antes, el pluralismo jurídico, porque tú le estás reconociendo a los pueblos indígenas, primero plurinacionalidad, le estás reconociendo autonomía territorial, autonomía regulatoria, pero a la hora de aplicar esa autonomía regulatoria que va a ser el sistema jurídico, ¿cómo lo estás reconociendo a partir de qué término? ¿Mm? Mm. Porque creo que esto lo hablamos alguna vez con Lucho, no sé con esto todavía, que este pluralismo jurídico, al final todo el mundo sí, claro, reconocer su sistema jurídico eh, como una consecuencia necesaria de la autonomía, que a mí me parece correcto. Pero ahí vienen los temas, ahí vienen los temores, digamos. El temor más o menos ridículo a mi juicio de qué pasa si chocas con un indígena, y otros temores más serios, por ejemplo, qué pasa en una causa de violencia intrafamiliar. claro. En una causa de violencia de género, ¿qué va a pasar ahí? Lo- Pero la- espérate, pero ahí se supone que el límite son los derechos humanos. sí, pero no sé si hay una trampa, porque uno está como, un poco como Ernesto, ¿no? Por nuestra formación siempre estamos como abogados del diablo, como viendo la quinta pata del gato. ¿Ya? Pero todo afecta a derechos fundamentales. Si tú vas a decir que el límite del pluralismo jurídico son los derechos humanos, ¿qué materia tú mismo, Ernesto, me podéis decir todo lo que ponte, ve la pega que hay hecho hoy? Prácticamente todo lo que uno ha hecho hoy afecta a algún derecho fundamental en el ámbito de la justicia. O sea, por ejemplo, qué sé yo, si pediste una patente en una MUNI para ejercer un,
una actividad comercial y te la niegan, están vulnerando tu derecho a la propiedad. Si pediste el cese de un contrato de arrendamiento, también está el derecho de propiedad involucrado. Si bebiste alcohol en la calle, es una infracción de policía local, pero a la vez, digamos, están limitando tu derecho a libertad personal. Entonces, yo creo que el problema con la limitación de que afecte derechos fundamentales es que puede interpretarse como todo, es decir, todo afecta derechos fundamentales y ponen de la jurisdicción indígena de que reducida a qué, o bien, entonces, y si no es eso, ¿qué es? Porque ¿y dónde ponemos el límite? Entonces, ahí yo creo que hay un temor fundado. ¿Dónde está el límite del pluralismo jurídico? Eso yo creo que es Y un temor muchachos, fundado. les propongo un aro o... No, tenemos que terminar. Oye, no se nos pasó la Ay, hora volando, pero ya tenemos que despedirnos. Vamos al capítulo 2. Yo creo que vamos a tener que hacer el vamos, capítulo 2 pronto, Sí. porque, No, oye, vamos al artículo. vimos un artículo, íbamos a ver 2 capítulos y vimos un artículo. No, pero el tema que estamos viendo es pasamos. fundamental. O sea, Pero, oye, estoy muy contento, creo que resultó bien, así que pongámonos de acuerdo para grabar rápidamente el capítulo 2. Despidámonos, porque de verdad ya estamos topados. ya, Jutito, nos vemos Bueno, entonces. eso quiere decir que hace 20 años que no cambiamos nada, porque no teníamos ninguna línea editorial. No, acá pero sí tenemos un proyecto común. ¿Ah? Me acuerdo que Así la que, única línea editorial que teníamos, la única línea editorial que tuvimos alguna vez fue una tetera, que nos establecía tetera. La los derechos y sagrada obligaciones que tetera. teníamos en un estudio de radio. De hecho, creo que todavía anda por ahí esa tetera Vamos ennegrecida. a tener que contar la Sí, historia de la tetera, ya. Oye, yo esa tetera guacha. voy a parar la grabación, pero que nos despedimos nosotros por interno. Un abrazo a todos los que escucharon esta conversación. La idea es hacer más capítulos donde desarrollemos contenidos de la Constitución, resolvamos dudas, nos resolvamos a nosotros mismos dudas y abramos la reflexión respecto al proceso constituyente que estamos viviendo. Un abrazo y chao, chao, chao. Abrazos.